Bienvenidos a Accesos Denegados, un podcast de historias sobre los atajos que construye la comunidad LGBTIQANB+, para enfrentar al sistema. Nos situamos en Santiago de Chile, desde donde contamos historias para fracturar, destruir, quebrar y disolver los límites, abriendo vías alternativas. En este primer episodio hablaremos sobre no binariedades junto a 3 personas de esta comunidad. Pero antes, ¿a qué nos referimos cuando decimos que vivimos bajo un sistema binario? Organizando Transdiversidades lo define de la siguiente manera. El sistema binario es el modelo social dominante en la cultura occidental que considera que el género y el sexo abarcan solo 2 categorías, rígidas, opuestas y codependientes. Hombres con pene y mujeres con vagina. Tal sistema o modelo excluye a las personas que no se enmarcan dentro de las 2 categorías, como las personas trans y las personas intersex. Entonces, ¿qué significa ser no binario? El sitio web Pronombres, creado por el colectivo de lenguaje neutro, define la no binariedad como una identidad de género que no se corresponde completamente con ninguna de las identidades binarias, hombre o mujer. Aunque es un término que engloba cualquier identidad fuera del binarismo, también puede ser una identidad de por sí. Además, las personas no binarias no tienen una expresión de género única. Hay tantas formas de expresar el género como no binariedades existen. Tampoco existe un pronombre único asociado a la no binariedad. Puede ser ella, él o ella, dependiendo de lo que la persona te diga cuando le preguntes. Porque tú preguntas los pronombres de las personas cuando les conoces, ¿verdad? Bueno, si aún no lo haces, es muy importante que lo incorpores. Hoy conocerás a 3 personas. Sol, Tristán y Noah nos cuentan cuáles son los accesos denegados que han enfrentado como no binariedades en Chile y las vías alternativas que han construido para enfrentarlos. Mi nombre es Sol, tengo 35 años, mi identidad de género es trans no binaria, el pronombre que utilizo es ella, prefiero decir ella y no pronombre neutro. Me dedico a hacer tatuajes, a hacer piercing y también a los malabares. Me gusta el movimiento, entonces hago hartas actividades que tengan que ver con eso. Me gusta lo performático también. Vivo hace un poco más de 1 año y medio en Santiago. Antes vivía en el litoral central, en la costa, y antes de eso estuve como 10 años viajando por Sudamérica entre pueblos y ciudades, distintos lugares. Por ahí por el 2016 más o menos, llegaron bastantes cuestionamientos a mí como a cómo entenderme en cuanto a la identidad, em, como algo diferente de la orientación sexual. Y entonces empecé a darme cuenta que yo no me entendía como una mujer. Y en ese tiempo, como con la información que yo tenía a mano, los colectivos con los que me movía, etcétera, las amistades que tenía, lo único que conocía que se identificaba desde no mujer y como una categoría de identidad política era el lesbianismo. Pero yo no me sentía, nunca me sentí identificada con el lesbianismo. Entonces, igual me sentía medio perdida, como que fueron tiempos de estar bien para adentro, así como reflexionando quién soy, un poco difícil. Hasta que en un momento, de hecho me acuerdo como que postulé para ir a presentar en un festival de circo LGBTI en Uruguay. Y ahí aparecía cómo te identificas y apareció la categoría de no binaria. Entonces cuando lo vi fue como, sí, eso es como desde ahí sentí que era como un lugar o una forma de entenderse en que había espacio para mí, como mi sentir, mis expresiones, sentía que me daba más libertad, que me permitía más el moverme como lo que yo sentía que era, como también lo que yo quería hacer. Mi nombre es Tristán, tengo 26 años, uso pronombres neutros y masculinos en cualquier orden. Y bueno, me identifico como una persona trans no binaria. Soy comunicador audiovisual, soy director de arte. Y también, bueno, vivo en Puente Alto, en las periferias. Como que en verdad siempre me consideré como más niña que otra cosa. Como cuando, no sé, empezamos como ya a hablar como mis amigas de ser mujeres u hombres, como que en verdad sentía que no encajaba tampoco como en esas categorías. Y en algún momento, no sé cómo en verdad, llegué al término queer.
y empecé a investigar como estando en el colegio, también como por el hecho de los acercamientos también al feminismo que tuve. Y empecé a cuestionarme, igual como que sentía mucho de que como no conocía a personas queers, sentía que tal vez como que no lo era porque no tenía ningún referente como cercano de personas como alrededor mío. Entonces eso igual fue como algo que en algún momento como que me tuvo como mucho tiempo en una duda constante de quién era en verdad. Entonces ya después como lo empecé a plantear, me acuerdo de haberle dicho a algunas personas que se refirieron a mí como con pronombres neutros, como con la X, cuando, hace como 10 años atrás, cuando yo me acuerdo que en Facebook se usaba mucho la X a veces y era como, sí, yo quiero que me hablen de esta manera. Pero también era difícil llevarlo a cabo, como poner los límites de que se respetara eso. Entonces muchas veces también era como difícil en ese sentido. Y ya después con el tiempo, como con la pandemia sobre todo, como que dije, no puedo seguir viviendo de esta manera y empecé como también a hacer que las demás personas respetaran el nombre que me había puesto hace muchos años, que era muy cercano también a mi surname. Y en algún momento como que empecé a identificarme como una persona no binaria y a que se hiciera respetar también como mi identidad. ¿Cómo definiría la no binariedad desde mi perspectiva? Tiene que ver igual con rechazar el concepto de binario, de que solo existen dos formas de habitar y que los géneros tienen como una manera muy particular y como cerrada de vivirse. Eso es como algo en lo que yo siento que estoy en contra, que me cuestioné mucho y que también por eso mismo, como dejó de hacerme sentido, dije, en verdad, ¿por qué hay que creer esto? ¿Por qué hay que vivir de esta manera si uno puede hacerlo es la vida propia al final, uno tiene como derecho a decidir y a ser quien es. Mi nombre es Noah Marambio, tengo 31 años, soy una persona no binaria, una transfeminidad. Uso pronombres femeninos principalmente, pero también uso pronombres neutros. Vivo en la comuna de Peñalolén y actualmente me dedico a ser diseñadora mueblista, hago muebles y reparaciones del hogar, mantenimiento del hogar, principalmente a personas de la comunidad. Bueno, mi camino en la no binariedad, yo creo que como a muchas personas les pasó, fue a raíz de tener contacto con otras personas de la comunidad. En mi caso, mi mejor amiga de la U. Estuvimos alejados un tiempo y cuando nos reencontramos, yo me encontré con otra identidad de la que había conocido. Mi amiga ahora era una persona trans femenina y hablamos ese día mucho rato, toda la noche yo creo, al respecto. Y yo llegué a esa reunión como con algo en el pecho. Casualmente, hablando con ella, me di cuenta que muchas de las cosas que ella me decía resonaban en mí, como que ese dolorcito que yo tenía en el pecho como que empezó a palpitar cuando la escuchaba. Y al salir de esa reunión con mi amiga tarde, no sé, a las 4 de la mañana, a tomar la micro, me fui todo el camino pensando en quién era yo y cómo lo que me había contado mi amiga resonaba conmigo. Me empecé a cuestionar por qué me resonaba tanto su historia, como si fuera una historia personal, como si me estuviera contando algo sobre mí, a pesar de que me estaba hablando de ella. Y desde ese día como que ese bichito no se cayó nunca y le tuve que poner atención. En terapia también obviamente lo hablé con mis amistades y producto de eso y de pensar, de verme hacia adentro más introspectivamente, me di cuenta que era una persona no binaria, que muchas de las cosas que sentía eran producto de que no me sentía conforme con mi identidad y con cómo presentaba mi identidad al resto de las personas, a la sociedad. Fue un camino inevitable, yo creo, pero también muy casual. Yo creo que habría llegado en otro momento, igual, pero agradezco mucho que se haya dado en el momento en el que se dio, porque fue de la mano también de una amiga, de un ser muy querido que tenía, entonces eso me ayudó también a sentirme más tranquila al respecto. No informarme como sola en la individualidad, sino que ir creciendo de la mano con alguien hizo que el proceso fuera mucho más fácil y que lo entendiera mucho más rápido también. Yo vivo mi no binaridad con mucho orgullo, en verdad, como muy feliz, porque fueron muchos años en los que no fui capaz de vivirlo. Yo creo que lo podría resumir en eso, en que lo vivo de manera muy cómoda y muy feliz, pero al mismo tiempo vivo consciente de que soy una persona no binaria en un sistema binario.
Entonces, apenas salgo de mis círculos de la comunidad queer, apenas salgo de esos círculos me doy cuenta de que vivo en una sociedad binaria. Entonces también estoy consciente constantemente del resto de las personas y de cómo el resto de las personas me sociabiliza. Por eso también es importante para mi experiencia con no binaria es vivir con orgullo, vivir con seguridad, con tranquilidad, no dependiendo de cómo otras personas me puedan sociabilizar o me puedan ver o me puedan juzgar. Pero me apoyo siempre en que estoy orgullosa de que ser quien soy, de que si me tengo que ir de un lugar para poder ser quien soy, no dudo en irme. Si tengo que limitar mis familiares o si tengo que limitar ciertas amistades para poder ser quien soy, no tengo problema en hacerlo ahora. Y eso es gracias también a lo que decía sobre vivir con seguridad, vivir con amor propio respecto a quién soy y tranquila. En Chile se promulgó la Ley de Identidad de Género en 2019, que permite el cambio de nombre y sexo registral. Hasta el momento esta ley no considera las identidades no binarias ni la posibilidad de que el sexo registral sea marcado con una X. Quienes han logrado una cédula no binaria han tenido que hacerlo a través de un fallo judicial. La primera persona en obtener su cédula no binaria fue Chain Cienfuegos en octubre de 2022. Transnobinariedad, trabajadora social, activista y autore de la cuestión trans. Luego de 5 años de promulgada esta ley, 10.379 personas han hecho uso de ella. Sin embargo, solo 22 de ellas han sido registradas como X o no binaria. Este es solo uno de los accesos denegados para las no binariedades en Chile. Sol, Tristán y Noa nos cuentan sobre otros accesos que también han limitado su forma de vivir la no binariedad. Bueno, como les contaba, yo hago natación, entonces hay que utilizar vestidores. Y me pasa un montón que tengo que elegir entre un baño de hombres o un baño de mujeres por un tema de comodidad, de acuerdo a mis experiencias y qué sé yo. Yo entro al baño de mujeres, sin embargo, no me siento cómoda ahí para nada, con todas las dinámicas que se dan, las cosas que se hablan, la forma en que se ocupa el espacio. Entonces siento que eso es algo que se replica en muchos ámbitos. No hay espacio completamente al ser no binario o que hay un espacio como de las diversidades sexogenéricas que quizás en un espacio así me sentiría más cómoda, no sé. Entonces es constantemente sentirse fuera de lugar. También algo que me ocurre es en cuanto a buscar trabajo. Me cuestioné un montón cómo hacer un currículum para buscar trabajo, si usar el lenguaje inclusivo o no, en el tema de cómo poner mi nombre, que yo utilizo un nombre social, y siento que de alguna, y claro, lo hago, mi currículum es así, es un currículum que está escrito con todas las terminaciones en E. Entonces siento que igual ha generado que no queden ciertos espacios de trabajo, como que siento que se van restringiendo las posibilidades. Sin embargo, igual es como ser fiel a quien soy yo. Entonces esas cosas igual generan un malestar de alguna manera, pues como duda. A la vez que también me pasa como, bueno, si no hay espacio en ese lugar, para mí es como ya un antecedente de que no está bueno estar en esos lugares y de donde me llamen es donde sí realmente va a poder ser acogida mi identidad de género. Si hablamos de accesos denegados, primero estamos hablando de que el Estado no nos reconoce como personas no binarias. Se sigue usando la cédula femenina masculina y hacer el cambio igual es algo reciente como para las personas trans, pero para las personas no binarias tampoco es una ley, entonces igual eso ha sido complejo, como existe el laboratorio de la Clínica Jurídica de la Chile que está llevando como los procesos, pero es el proceso del cambio en el carnet. Igual en el mismo registro civil puede que te lo entreguen mal, que en vez de una X, como muchas personas pedimos, nos ven, por ejemplo, la Y, que vendría siendo intersex, pero para el estado es indeterminado. En general, siento que hay que pedir y como reclamar constantemente que se nos valide y no debería ser de esa manera, debiese ser como algo que no necesitamos validar constantemente con los demás, sino que solo como vivirlo, ser personas como a ninguna persona, no sé, a ningún hombre se le exige como que valida constantemente cómo quiere que se le trate, cómo se le llame, que sus datos están bien o están mal,
que si puede atenderse o no, como que esas son cosas que tienen que ver como con otro tipo de problemáticas, como con la clase, por ejemplo, pero no constantemente con el género, y eso es algo que se sigue vulnerando constantemente desde el Estado, y también, para qué decir, como en las instituciones privadas, que en verdad como que depende de cada una si quieren o no como adaptarse. Uno de los primeros accesos denegados que viví como una no binariedad fue cómo el resto reconocía o no reconocía mi no binariedad. Gente de la comunidad o gente que no era de la comunidad. Muchas veces me dijeron como, decídete, ¿cachai? Como, entiendo que seas una persona trans, pero decídete, ¿cachai? Como te ves como mujer o te ves como hombre y todo bien con eso, pero toma una decisión. Entonces eso fue como el primer acceso denegado que tuve, que fue como, no puedes ser una persona no binaria porque eso no existe. ¿Cachai? Muchas veces no desde el odio, sino como desde la ignorancia, desde el no entender qué es una persona no binaria, entonces tratar como de ayudarme casi a que me entendiera, siendo que yo ya lo tenía súper claro. Y otros accesos denegados que viví también al principio fueron en los aspectos laborales, yo creo. Más que el poder acceder a un espacio de trabajo, el poder mantenerme en ese espacio de trabajo sin que se me dudara, sin que se dudara de mí. Por ejemplo, la atención de público, si me voy a presentar como un hombre gay o como, no sé, una mujer lesbiana o como una transfeminidad, me tengo que ver de cierta manera para que el público entienda quién soy y no se incomode con mi presencia. Entonces eso, un acceso súper básico que es como la sociabilización con otras personas en el aspecto laboral, también se me cuestionó o se me denegó. Otro acceso denegado que viví fue en el aspecto como amoroso, afectivo, sexual. El no formar parte de casillas súper claras que existen respecto a la sexualidad o a la afectividad, que van de la mano con tu identidad. Es decir, se tiende a pensar que las personas transfemeninas, por ejemplo, gustan de hombres cis, o que los transmasculinos buscan de mujeres cis femeninas, etc. Entonces, incluso dentro de mi comunidad se me cuestionó con quién estaba saliendo, qué tipo de personas me gustaban, y como que para esas personas el que yo fuese no binaria no calzaba con eso, porque me hacía quizás más hetero o menos no binario o menos trans o menos cola o menos lesbiana. Siempre para alguien vas a ser no lo suficientemente algo como para formar parte de esa comunidad. Para construir el camino hay que abrir vías alternativas. Quien abre con fuerza un atajo deja un espacio para que otros entren. Sol, Tristán y Noa nos cuentan cuáles son estas vías alternativas y también todo lo que falta por hacer. Bueno, me pasa que igual yo me vine a la ciudad por eso mismo, como de encontrar comunidad, por encontrar espacios donde poder desarrollar actividades que me convocaran desde lo identitario. Entonces encuentro en Santiago igual muchas cosas que me hacen sentir bien, en verdad. Como que el conocerme con personas y poder generar también nosotros espacios en torno a lo identitario o fuera de eso, pero ya desde la afinidad del ser personas de género disidentes. Hay muchos lugares en Santiago donde poder asistir a actividades, donde hayan temáticas de interés, cada vez más, no sé, en el teatro también, como que se ven cosas, restaurantes, espacios en la calle también, que es muy importante, muchos espacios tomados. Entonces es como sentir que sí, pues que puede ser, y por un momento también sentir que no eres la persona rara, la persona extraña, la persona diferente. Entonces eso es algo que me agrada de venir a vivir a las ciudades un tiempo, como de sentir que hay comunidad. Bueno, sería tan genial que todo el mundo preguntara tus pronombres antes de asumir cómo te identificas. Pasa también que me gustaría mucho como que existiera más vínculo desde el ser no binario, como dentro de la comunidad, como desde el ser personas no binarias. Me gustaría mucho que creáramos más espacios desde ahí. Creo que el reflexionar con tus pares, hablar las cosas que sientes, que piensas, hace como un nidito como para poder dar lugar a las expresiones que muchas veces son apagadas o son cuestionadas dentro de la sociedad. Entonces, me gustaría mucho que se diera más en torno a eso, en torno al ser no binario.
Me encantaría también que, por ejemplo, en los oficios a los que yo me dedico, existiera también más espacio para eso. Me gustaría mucho poder ser parte de comunidades de circo de géneros disidentes, porque los intereses de mostrar y de crear son diferentes. Ya habité muchos espacios heterosexuales, heterosis, más bien, y no me siento bien en esos lugares. Aun cuando yo puedo hacer lo mío dentro de esos espacios, como lo mío, digo, como el yo ser una persona disidente dentro de esos espacios, sí me gustaría poder acoplarme con más personas que tengan las vivencias más similares a las mías y no dejar yo de restarme de los lugares, como que es algo que me pasa mucho, que me restaba bastante del circo, por ejemplo, que yo hago por no sentirme cómoda. Entonces me encantaría que pudiéramos ir gestionando, trabajar más desde ese lugar en los oficios en los que yo me muevo. Como el acceso a la amistad, como también a grupos que te sostengan, ha sido igual súper importante como a lo largo de la vida y también como que siento que en este momento las personitas con las que me rodeo también son personas disidentes o maricas y en ese sentido facilitan también como mi tránsito por la vida. Me gustaría igual como que se abriera un poco más el espacio de la salud, por ejemplo. Traté de iniciar la terapia hormonal, de que no se cuestionara tanto, de que muchas veces se sigue como cuestionando incluso como a las personas que te tienen que dar como el pase. Eso me gustaría que igual se abriera, pero más allá también de como las instituciones, también como en el día a día, como sentirme más seguro de salir a la calle, de poder vivir tranquilamente sin tener que dar explicaciones, sin tener que estar constantemente educando, ni entregando como excusas, ni excusando a las demás personas, ni yo también tener que estar constantemente validándome, poniéndome como más fuerte, como una capa que me proteja, sino que también como habitar de forma más tranquila también como socialmente. Siento que igual esto ha ido cambiando harto y en el último tiempo lo he visto, no sé si solo como porque me relaciono con muchas personas disidentes, pero también creo que igual se ha abierto a todos los temas, como que cada vez hay más apoyo, como más personas que están entregando también su sostén y al mismo tiempo igual yo sé que hay mucho odio, igual eso como que es importante tampoco no olvidarlo porque estamos en un país que está cada vez más fascista igual. Cuando se me han cerrado espacios, la manera en que he encontrado formas de entrar es primero crear mis propios espacios. Yo creo que eso fue lo primero que hice. Desde el rechazo, como sentir, bueno, esto no es para mí, no necesito esto, voy a crear mis propios espacios. Eso se dio principalmente como en el ámbito laboral, por eso me dedico a trabajar sola como freelance, porque sentí que los espacios laborales que se me abrían no eran para mí, porque, bueno, no se me abrían, pero se me decía como que a esos espacios yo podía acceder. Y no era tan así. Entonces empecé a abrir mis propios espacios, empecé a trabajar para mí misma, a generar mis propios recursos y trabajando para otras personas de la comunidad que quizás tampoco tenían el acceso para llamar, por ejemplo, a un gasfitter, para llamar, por ejemplo, a un hombre cis que fuera a su casa a hacerles un trabajo y sentirse incómodos o sentirse insegures por eso. Yo encontré ahí un espacio donde poder desarrollarme laboralmente, creando mis propios espacios. Eso fue lo primero que hice. Eso va de la mano también con acercarse a las comunidades, a los grupos de personas. Yo, como muchas otras experiencias trans, yo creo que tuve que hacer un filtro respecto de mis amistades. Muchas de ellas se fueron solas y otras tuve que yo sacar de mi vida. Y eso hizo que te fueras quedando cada vez más sola. Entonces sentí la necesidad de juntarme con otras personas que se sintieran como yo o que vivieran experiencias similares y formar parte de esa comunidad. Algo importante de formar parte de las comunidades es que se empiezan a hacer redes dentro de esas comunidades, se empiezan a compartir trabajos, se empiezan a compartir informaciones, educación, por personas que han tenido el mismo o muy similar acceso denegados a ciertas cosas, y cuando han encontrado un espacio donde puedan entrar, se lo comparten al resto de la comunidad. Entonces, crear tu propio espacio y formar parte de una comunidad que te apoye y que se comparta esas informaciones respecto a espacios seguros fue esencial. Y también creo que una manera de luchar contra estos accesos denegados es la introspección.
no dejarse influenciar por esta negatividad que existe cuando se te niega el acceso a un espacio y tener un trabajo introspectivo de seguridad, de estar segura de quién eres para que esta negación que se te hace no afecte, por ejemplo, tu autoestima, no afecte, por ejemplo, la seguridad que tienes respecto a tus capacidades, sino que sea un impulso para decirte a ti mismo que a pesar de que estos espacios se te nieguen, tú sí puedes pertenecer a esos espacios, que sí te pertenecen a ti, que tienes todo el derecho de formar parte de esos espacios, ya sea creándolos o luchando por entrar a esos espacios a los que se te fueron denegados. Sobre todo en el sector público, que al ser público pertenecen a todos. Antes de cerrar este episodio, Sol, Tristán y Noa entregan algunos consejos no binarios. Yo creo que, por lo menos a mí, me ha ayudado bastante el escribir. El escribir me ha ayudado mucho para entenderme, para poder manifestar como más claramente, manifestar también como un decreto de quién soy. También el hecho de relacionarse con personas que estén pasando por cuestionamientos similares, el poder hablarlo también ayuda bastante. Creo que en torno a la no binariedad hay bastantes cuestionamientos incluso dentro de la comunidad de género e identidad disidente. Entonces, como por ejemplo que es un paso para, o que no es tan no binaria como dice, o muchas cosas que se tejen en torno a la no binariedad que ponen en duda esta identidad de género. Entonces yo creo que ante todo buscar cosas que vayan generando como la seguridad, lo que a cada quien le dé seguridad, expresiones sobre todo de artísticas, a mí me parece que son cura de alguna manera para poder ir expresando cómo uno se siente, como no hacer caso de que si dicen que es un paso, que es como un tránsito, que es una antesala a... No, en verdad creo como buscar la forma de poder escucharse a sí misma y reafirmarse desde ahí, sin que importe mucho como las categorías que uno siempre está escuchando desde afuera. El hecho mismo de igual de escuchar a otras personas no binarias, poder hablar de su género, me parece que eso es súper importante. Bueno, un consejo es que aunque se sientan soles, aunque muchas veces sientan que ustedes están mal, que no lo están y que es un proceso continuo igual, que van a encontrar en algún momento amistades o personas que les sostengan por quienes son, con respeto, con amor, que no están soles en esto. También hay personas que lo pasaron hace muchos años, que muchas veces están invisibilizadas, y también hay personas que están viviendo procesos similares en este momento, personas que también están mucho más resueltas, que les pueden, aunque sea aportar solo con que existan, que eso igual es importante, como tener personas como referentes o algo que les guste, que también les haga sentir que todo puede mejorar en algún momento. Quiero dar 2 consejos desde la humildad de una persona que también está transitando constantemente la no binaridad. Lo primero que les diría es: suelten la idea tan dura de que es una decisión permanente y que no muta. Una de las cosas más importantes de ser una persona trans es entender de que vas a ser una persona trans para siempre, que es un proceso constante. Siempre vas a estar en ese proceso de transición y de conocimiento de quién eres. Y lo segundo que diría, que para mí es igual de importante, es buscar comunidades. Yo, por ejemplo, encontré una comunidad en Ballroom. Esa comunidad me dio la información que me faltaba, me dio los procesos de crecimiento que me estaban faltando, que no sabía que me faltaban, y me sirvió para reconocerme y reconocer a otros dentro de todo este espectro gigante de ser trans. No son grupos de personas homogéneas, sino que dentro de ser no binaria existen muchas expresiones distintas, muchas maneras de serlo, muchas vivencias distintas a la tuya propia. Algo importante como una persona trans no binaria en particular, es también reconocer que tú eres una persona trans no binaria para ti misma y no para el resto. Y eso significa que dentro de la manera en que tú expresas tu género y tu no binariedad, lo haces solamente para ti. Yo sé que es importante cómo el resto te sociabiliza, pero creo que es más importante tener en foco el cómo tú te sientes cómodo dentro de tu binariedad. Primero, que no le debes androginia, por ejemplo, a nadie. Que no tienes que verte más femenine o más neutro o más masculine para que se te reconozca como una persona trans. Que basta con que tú te sientas cómodo con cómo te ves, con cómo te expresas, con cómo te sientes, para que te identifiques como una persona trans. Eso es lo más importante, creo yo.
Nos despedimos de este primer capítulo con un consejo de la icónica hija de perra, que dio hace 11 años a Revista Phil en la ciudad de Antofagasta. Yo soy algo que se escapa del binarismo de género. Me gusta la disidencia sexual y ese es el mensaje que quiero provocar en ti para que te des cuenta de las normas y las estructuras y programaciones que te hacen pensar de una determinada forma y que en realidad es fácil pensar porque es gratis y darse cuenta de que las cosas no son como nos las pintan. Muy bien sabemos que el viejito pascuero no existe y el ratoncito de los dientes de leche tampoco. Y así podemos ir soltando los globos que alguna vez nos hicieron agarrar con tanta fuerza. Recuerden de que la vida es algo muy placentero y que en verdad hay que aprovecharla y dejar atrás todos esos límites ineptos que no nos dejan vivir en paz y que nos aportillan para estar en un constante sufrimiento. No hay para qué. No arrastres más ese tarro, diviértete, pásalo bien, haz lo que quieras y sé grande. Escuchaste el primer episodio de Accesos Denegados Podcast. No olvides compartirlo con tus amigues y escribirnos contándonos si resonó en ti en @accesosdenegadospodcast en Instagram. Nuestro DM está abierto. Queremos escucharte y que nos cuentes cuáles son las historias que quieres conocer. Este podcast se ha desarrollado con el apoyo de Sembra Media y Google News Initiative. Producción periodística, guión y locución por Maritza Peña. Montaje y diseño sonoro por Cristóbal Lizama.